Está en nuestras manos. Evite el riesgo. Evite el contagio. Ayudemos a detener el virus. Por la salud de todos. Por responsabilidad. Por solidaridad. Cumpla las instrucciones de las autoridades. Entre todos podemos hacer que esto pase pronto. Cuídese usted y cuide a su familia. En Hoy Mismo seguimos trabajando para informarle con seriedad, con veracidad y responsabilidad. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. La solución está en nuestras manos. Buenas noches, esto es lo último en noticias en el país, 16 nuevos casos y estamos en este momento desde el Boulevard Morazán de Ciguatepeque a través de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar, y les vamos a mostrar el por qué Ciguatepeque hasta el momento, debido a las autoridades, se mantiene con 0 casos en esta ciudad, y les vamos a mostrar los registros rigurosos que se hacen al ingreso acá a la ciudad de Ciguatepeque para que puedan ingresar las personas que vienen de afuera y le toman su temperatura durante otro sector y esta fumigación, y es por eso que ahora Ciguatepeque a esta hora de la noche, afortunadamente le podemos decir que felicitaciones a todas las autoridades. Aquí vemos el primer batallón de ingenieros, involucrar a la policía, cuerpo de bomberos, Cruz Roja y todo lo que conforma el CODEN, la corporación municipal, unos cuantos regidores, alcalde municipal y tantas organizaciones, así como organización de pastores, como también ONG que se han sumado a que Ciguatepeque tenga 0 casos. Este es el único acceso que tiene Ciguatepeque. Este es el único acceso que tiene Ciguatepeque por ahora, porque se está especulando que también se pueda habilitar el sector de la entrada por el desvío conocido como el desvío de la Esperanza. Estas son las acciones, estas son los trabajos que están haciendo en este caso el batallón de ingenieros al ingreso acá a Ciguatepeque del Boulevard Morazán, donde es un acceso inevitable que tienen que hacer todas las personas que nos visitan. En este momento vemos que no se para la producción, vienen camiones, y por acá les voy a mostrar un poco que vienen camiones, lo cual lleva o viene de entregar producto, ya que aquí en Ciguatepeque la parte alta se hace bastante, o que se produce mucha hortaliza, se produce tantas cosas, así como el ingreso de camiones que abastecen a esta ciudad. Estamos exactamente, repito, al ingreso de la ciudad de Ciguatepeque en el Boulevard Morazán, y le decimos felicitaciones a las autoridades porque toman estas acciones, y voy a para que miren ustedes en este momento, le voy a preguntar a este caballero, para después pasar con usted, Ramón Rojas, ¿qué le parecen las medidas que se están tomando en Ciguatepeque? No, excelente. Excelente. Sí. Aunque es un poco tedioso, pero usted avala esta situación. Sí, está bueno esto. Bueno, muchas gracias. Mire, la población lo ve con buenos ojos, así que ven ustedes que va ingresando producto acá a Ciguatepeque, como también los camiones que reparten las diferentes hortalizas, tanto del sector del municipio de Rosario, de Miámbar, de la Trinidad, o granos básicos que se producen en esta zona, y lo mismo hortalizas que produce esta ciudad de Ciguatepeque. Yo les dejaré con unas imágenes desde aquí, desde el Boulevard Morazán, y voy con usted, Ramón Rojas, hasta Santa Rosa de Copán. Buenas noches, Omar Valenzuela, en el sector de Ciguatepeque. Les saludamos desde Santa Rosa de Copán. Mire, las medidas para evitar el COVID-19 aumentan. A partir de la fecha se está fumigando a los que llegan desde la zona norte, desde el sector de Gracias y Ocotepeque a Santa Rosa de Copán. Esto es admirable. Lo único que solo tienen a una persona. Para cruzar ese cerco se tarda entre 1 hora 45 minutos a 2 horas. Escuchemos al director de Justicia Municipal, el abogado Byron Hernández, quien nos detalla a continuación. Tenemos cerradas las fronteras, únicamente están entrando personas que traen una justificación por escrito o que realmente vengan a comprar un medicamento, personas que andan manejando equipo pesado con alimentación para abastecer diferentes sectores del territorio occidente y también el lado de Ocotepeque. Lo que más queremos es salvaguardar la salud de las personas de Santa Rosa de Copán. Tenemos cerradas las 3 fronteras a Santa Rosa de Copán, procedentes de Gracias Lempira, procedentes de Ocotepeque y procedentes del lado de San Pedro Sula. Tenemos 24 horas corridas en estos puntos fronterizos a Santa Rosa de Copán, con relevos de 12 horas, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo, y todo esto lo estamos haciendo en beneficio de la salud y la población de Santa Rosa de Copán. Declaraciones del director de Justicia Municipal de Santa Rosa de Copán, el abogado Byron Hernández. Hay que felicitarlo muy bien, el hecho que estén fumigando.
pero creo que la alcaldía de esta ciudad debe de colocar más personas con bombas para fumigar. No es posible que para entrar desde la entrada a Santa Rosa de Copán nos tardemos entre 1 hora 45 minutos a 2 horas. Con este informe yo voy directamente hasta Ciudad Puerto de la Ceiba con nuestro compañero Gustavo. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, compañero Ramón Rojas, allá en Santa Rosa de Copán. Les saludo desde la Novia Honduras, la ciudad Puerto de la Ceiba, en el departamento de Atlántida. Tenemos hoy información desde Colón, y es que las autoridades del municipio de Santa Fe están preocupados porque de los 6 casos positivos de COVID-19 que se han registrado en el departamento de Colón, 4 son en este municipio de Santa Fe. Veamos la siguiente información. Las autoridades del municipio de Santa Fe en el departamento de Colón reaccionaron este día bastante preocupados ante la pandemia que ya ha dejado 4 casos positivos dentro de la comunidad garífuna. Hemos tenido que extremar medidas como ser el cierre de las fronteras, colocación de postas de control y sobre todo también crear un cerco epidemiológico alrededor de la paciente víctima del coronavirus diagnosticada positiva con coronavirus en nuestro municipio y alrededor también de los 3 casos más que fueron contagiados, ¿verdad? A partir de esa persona inicial. Las medidas de prevención se han iniciado en los distintos sectores de este pueblo garífuna y se solicita a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias, ya que de los 6 casos en el departamento, 4 están en este municipio. Y gracias a Dios la población ha tomado conciencia y de igual manera también está siguiendo todas las medidas de prevención para erradicar y frenar el problema del coronavirus. La alerta por COVID-19 ha intensificado las acciones y se mantiene restringido el acceso por las principales vías de comunicación. Naún Monge, Noticieros Hoy Mismo. Esto es lo que le informamos a esta hora de la noche, mientras la ciudad de La Ceiba se mantiene con ambas entradas, es decir, la que viene del departamento de Colón y también la que viene del municipio de Tela. Cerrado la ciudad únicamente para transporte de carga y también personal médico. Seguimos con más información. Adelante, Tegucigalpa. Las breves informativas son presentadas por Óptica Popular. Una promo en aros, más lente progresivo a 1.890 lempiras, para que papá mire como se lo merece. Hoy continuó la entrega de más de 6.000 raciones de alimentos en el sector de Los Pinos, como parte del programa que implementó el gobierno Honduras Solidaria para apoyar a las familias más necesitadas. En este momento de crisis, el Instituto de Conservación Forestal pide evitar incendios forestales porque el personal de apoyo se expone a grandes riesgos. Hasta la fecha son 160 incendios ocurridos a nivel nacional, afectando más de 7.300 hectáreas. A pesar del toque de queda absoluto decretado por el gobierno de la República, vendedores del mercado San Isidro insisten en abrir sus ventas. Isis Ramírez, Noticieros Hoy Mismo. Las breves informativas fueron presentadas por Óptica Popular. Una promo en aros, más lente progresivo a 1.890 lempiras, para que papá mire como se lo merece. Bueno, les saludamos desde la zona oriental y es así que este día a través de la Fundación Mano Amiga Internacional, esto pues concatenado a través de la sociedad civil, se recibió un importante de equipo médico y dentro de ello también lo que son las mascarillas N5, estas que se están utilizando para la prevención del COVID-19. Donde Claudia Ochoa pues se ha convertido en un insigne tanto en la sociedad anlidense con la dotación de alimentos y ahora ya con este equipo una parte fue destinada para el Hospital Gabriel Alvarado y la otra parte de estas mascarillas van a estar siendo entregadas a aquellos grupos vulnerables como los abuelos y la población misma. A continuación veamos. La noticia positiva es presentada gracias al nuevo paquete residencial de Tigo, con 15 megas y una super recarga por solo $37. Tigo, en todo lo que te mueve. Lo que ahorita vamos a repartir, ¿verdad?, es la mascarilla, que esta nos estaba diciendo, ¿verdad, Suyapa? Que esta dura, ¿cuántos días son?
7 días, ¿verdad? No son como estas que son desechables que solo nos duran 8 horas. Ya con estas vamos a estar más protegidos, ¿verdad? En el caso de ustedes también, ¿verdad? Que son los que andan exponiéndose más en la calle. El equipo médico, ¿verdad? Como les digo, vamos a revisar para ver hacia dónde lo hacemos llegar. Exacto, vamos a entregar una parte, es más, ya tenemos aquí a la autoridad del hospital, ¿verdad? Que le vamos a hacer la entrega de 5 cajas, cada caja contiene 250 mascarillas y otra parte para los médicos de la frontera en la mano y la demás la vamos a distribuir en la población. Es así pues que van a continuar con la labor de seguir llevando a través de otras manos amigas lo que es comida durante los 3 turnos a lo que es el personal médico, y en aquellas zonas o colonias aledañas pues que no tienen ingresos también están llevando lo que son raciones de alimento. Por ende pues es una Danlidense 5 estrellas donde tiene ese espíritu de altruismo. Es así que ahora nosotros enviamos micrófonos hasta Choloma con nuestro compañero Daniel Mejía. La noticia positiva fue presentada gracias al nuevo paquete residencial de Tigo, con 15 megas y una super recarga por solo $37. Tigo, en todo lo que te mueve. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo Estelar a través de TSI. Nos encontramos exactamente en la entrada de la colonia San Carlos, a la par de la guardería infantil Aguas Ocañas de Maduro, donde los vecinos de esta comunidad han tomado la iniciativa de cerrar las diferentes entradas y salidas de esta comunidad y solo dejar una sola entrada con el único objetivo de fumigar los vehículos que entran a esta comunidad, donde para poder evitar lo que es el tema del COVID-19, ya que lamentablemente en el municipio de Choloma tenemos un caso confirmado, uno en la colonia La Libertad y 2 sospechosos, que es en el barrio Abajo y colonia Heriberto Solano. No sé si ya con el señor, la iniciativa, bueno, que están tomando los vecinos de esta comunidad para poder contrarrestar lo que es este virus, y ya que los solomeños se encuentran sumamente alarmados. Todos los vehículos, tanto los que entran y salen, o sea, motocicletas, bicicletas, vehículos, son fumigados por los vecinos de esta comunidad. Vamos a tratar de dialogar con uno de los vecinos. Mi amigo, buenas noches, estamos en vivo para Noticieros Hoy Mismo. Toman esta iniciativa de esta fumigación. La idea es bajar la carga viral de todo el que viene a visitarnos a la residencial San Carlos, para bajar la posibilidad de un contagio. Todos los vecinos que entran se les pide que vengan con su mascarilla, que use gel de mano frecuentemente, y lo que se está fumigando es con una solución de cloro en las llantas, nada más. ¿Cómo han tomado los vecinos de esta comunidad esta iniciativa? Ahora que la gente sabe que está abierto 24 horas, 7 días a la semana, no hay problema, les gusta mucho. Más bien nos hemos reunido con la residencial La Henry para hacer una sola entrada. Mañana hay reunión con el patronato de la Valencia y la Candelaria para ver si podemos hacer una sola. Por mientras tanto, solo estamos las 2 colonias unidas haciendo una sola entrada y un solo control. ¿No están dejando entrar los de las otras residenciales? ¿Por qué están tirando? Ahorita ellos tienen las 2 colonias, la Valencia y la Candelaria, tienen su propia entrada. Ellos están usando los carros. La gente, bicicletas, motos están entrando por aquí. Bien, muchísimas gracias. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche desde la entrada de la colonia San Carlos del municipio de Choloma. Con este informe retornamos a estudios principales. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Gracias por la información en Choloma, Cortés. Estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu cuenta con nosotros. De la colonia Vista Hermosa en Villanueva, Cortés, es el primer hondureño muerto en el país por el nuevo coronavirus. Sin velatorio, fue sepultado en un cementerio capitalino el hombre de 60 años que murió de COVID-19. Adultos mayores acudieron hoy a realizar sus trámites bancarios en una jornada exclusiva para ellos. No era necesario porque ya no tenía nada y vivo sola.
Expertos coinciden que la cuarentena debe continuar al menos 15 días más y que el gobierno debe ser más estricto con el confinamiento. Porque no tenemos de otra alternativa. Es un foco disparador potencial terrible para casi todo el país. Estados Unidos ya es el país con más contagiados por COVID-19 en el mundo. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro. Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu cuenta con nosotros. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. La noticia del día es presentada por el nuevo Bronco Pulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. El gobierno de la República hace menos de una hora nos confirmaba 16 nuevos casos confirmados de este nuevo coronavirus en el país. Los 16 en Francisco Morazán. Por eso Francisco Morazán está hoy en el epicentro de este COVID-19, con 32 casos confirmados, 24 en Cortés, 6 en Colón, 2 en Choluteca, 2 en Lloro, 1 en Atlántida, 1 en Lempira. Es decir, 68 en total, 1 murió. Tenemos 67 casos confirmados de COVID-19, algunos están en su domicilio, otros se encuentran hospitalizados y algunos se encuentran ya en unidades de cuidado intensivo, en UCI, y 1 murió. Se trata de un hombre de 60 años que se convirtió hoy en el primer hondureño muerto por COVID-19 en el país. Vivía en la colonia Vista Hermosa, en Villanueva, Cortés, y Jason Maldonado tiene los detalles. A las 10:40 de anoche falleció en el Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula el primer hondureño confirmado con COVID-19. La víctima es un comerciante de 60 años, originario de la colonia Vista Hermosa en Villanueva, Cortés. Falleció el día de anoche, era un paciente cardiópata y fue diagnosticado ya con COVID desde el día sábado, fue reportado por nuestra ministra. El paciente fue tratado por su cardiopatía y durante su proceso de cardiopatía empezó a presentar síntomas de COVID y por eso se le hizo su prueba de COVID y posteriormente se complicó ya por una neumonía. Los habitantes de la colonia Vista Hermosa lamentaron la muerte de su vecino, a quien recuerdan como un hombre servicial con la sociedad. Era un señor muy amable, él no donó los marcos de los campos, él ayudó para eso, para los marcos del campo que tenemos de fútbol acá. Y era muy colaborador, siempre que a él se le buscó, él nos atendió, él nos ayudó. ¿Deja un vacío en la colonia? Sí, claro, somos vecinos y somos padres, somos hijos, somos hermanos y no quisiéramos pasar por esa situación, ¿verdad? Entonces le expresamos nuestras muestras de condolencia a la familia afectada. Si la población no toma las medidas de mantenerse en casa y no exponerse, se vendría un peor escenario en esta pandemia de COVID-19 en el país, aseguró el ministro de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Gabriel Rubí. Hay que mantener la calma. El escenario que se viene es muchísimo más difícil de lo que ustedes están viendo en este momento. Tenemos que esperar los hondureños? 1.200 personas fallecidas por esta situación, 75.000 personas contagiadas en los próximos 3 meses. Ya lo hemos repetido al cansancio. Y para evitar la propagación del virus, los vecinos de la colonia Vista Hermosa han tomado una serie de restricciones en este sector. El cuerpo de la víctima fue trasladada hacia Tegucigalpa bajo fuertes medidas de seguridad para ser sepultado hoy, sin velorio y en una fosa ya preparada por su familia. Jason Maldonado, Noticieros Hoy Mismo. Un poco más sobre este tema con Claudia Almendares. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, y como lo indica Jason Maldonado, así fue en horas de la tarde. Llegó el cuerpo de este primer hondureño fallecido a causa de COVID-19 hacia un cementerio que se ubica a la salida al norte de la capital de la República, específicamente al cementerio Santa Cruz Memorial, en donde acompañado con un fuerte dispositivo, como también lo indicaba muy bien Jason Maldonado, y además acompañado de algunos amigos y algunos familiares, recibió cristiana sepultura. Escuchemos, porque se ha referido a este tema, la secretaria en el despacho de salud. Bueno, ya está establecido ese protocolo. En este caso, porque se trajo el fallecido aquí a Tegucigalpa, nos informaron que fue una petición de los familiares, ¿verdad?, que querían enterrar su familiar aquí en Tegucigalpa y
por eso el personal de seguridad les acompañó hasta acá. Pero que ya está establecido ese protocolo, está distribuido para todos los establecimientos de salud y ellos saben qué hacer en estos casos. Edgardo, ha dicho la secretaria en el despacho de salud que se han tomado todos los protocolos correspondientes al entierro que corresponde o a los protocolos que corresponden por el entierro de esta persona que resultó fallecida a causa de COVID-19. Sin embargo, hay algunos especialistas como el doctor Omar Videa que ha dicho que después de transcurridos tantas horas es incluso hasta irresponsable haber dado cristiana sepultura a esta persona, puesto que todas las personas que estuvieron alrededor del cuerpo de este primer fallecido por COVID pueden ser representantes o pueden ser catalogadas como sospechosas. Edgar, con esta información voy a regresar con usted. Muy bien, gracias Claudia Almendares. Bueno, estos son los lineamientos para el manejo de un cadáver por casos de COVID-19. Este es un lineamiento, un protocolo establecido por la Secretaría de Salud. El cadáver debe introducirse en bolsa hermética impermeable, trasladado a la sala de aislamiento. Antes, la familia tiene acceso para despedirse guardando distancia de 1.5 metros. No realizar el velatorio del cadáver. El destino final puede ser entierro o incineración en las condiciones habituales, siempre y cuando se cumplan con el uso de la bolsa plástica sellada y féretro sellado. En el entierro no deben de participar más de 30 personas y se debe conservar una distancia mínima de 1 metro. No deben asistir al entierro personas mayores de 60 años, ni con síntomas de COVID-19, ni con enfermedades de base. No se debe realizar autopsia a cadáveres sospechosos o confirmados por COVID-19, excepto en casos especiales contemplados por la dirección hospitalaria. El alcalde de Villanueva, Cortés, de donde residía el primer hondureño que muere en Honduras, que muere en el país por causa del COVID-19, es el doctor Walter Perdomo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Aquí estamos. Muy sentidos definitivamente porque se nos muere un ciudadano ejemplar, por un lado, trabajador, y por otro lado, bueno, ser el primer muerto por esta epidemia no es tan fácil asimilarlo, en medio de una gran lucha diaria que nos toca hacer a todas las instituciones en este municipio, licenciado. Doctor Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, ¿en qué ha cambiado la situación ahí en su municipio en las últimas horas, después de conocer el fallecimiento de este hombre? Bien, la verdad es que no podemos esconder que la población, mientras no muere alguien, no cree. Principalmente los muchachos que juegan partidos de fútbol en las canchas, están en los parques, en los ríos de este municipio. Por lo tanto, creemos que hoy van a saber de que es una epidemia que está en medio de los hondureños, en medio de nuestro municipio, abatido en este momento, con mucha tristeza para esta familia a quien extendemos nuestras condolencias, y también dentro de estigmatización de los familiares incluso, que se ven obligados a decir que no era esa enfermedad, precisamente porque algunos vecinos no se refieren muy bien, algunos que dicen que estos vecinos son culpables de una contaminación. Entonces, por lo tanto, las campañas educativas de lo que está escrito en los libros para enfrentar a lo que nos toca el día a día en un municipio como Villanueva, hay mucha distancia. Así como también pone a prueba todos los valores familiares, como a las capacidades institucionales de salud pública. Toda la respuesta que nosotros damos pone a prueba cada una de estas cosas, pero principalmente la solidaridad que tiene que tener la población de quedarse en casa para no ser un medio de contaminación, principalmente a los jóvenes que pueden cursar como una simple gripe, pero llevar el virus a los abuelos, a los padres, a la casa, que son mayores de 60 años y que pueden morir. Sí, situaciones como esta, doctor Perdomo, sacan lo mejor, lo peor o la verdad de un ser humano. Definitivamente, sí. Le quería preguntar, doctor, ¿a qué se dedicaba este hombre de 60 años? Bien, era un microempresario, muy trabajador,
soldador mecánico, prestaba servicio a algunas empresas, como compañía azucarera hondureña, daba servicio también en algunos municipios del Cono Sur, principalmente en Villanueva. Un hombre cristiano, asistía a una de las iglesias de este municipio, en el corredor industrial, un hombre de familia, y bueno, tenía una patología cardíaca de base que creemos que eso le llevó a hacer una neumonía y luego terminar en cuidados hospitalarios intensivos para poder tratar de salvarle su vida. ¿Él era originario de ahí de Villanueva? No, era residente, originario de Choluteca, residente en la colonia Vista Hermosa del municipio de Villanueva. ¿Hace cuánto vivía ahí en Villanueva? Creo que tenía más de 15, 20 años de vivir en Vista Hermosa. Vista Hermosa es una colonia casi cerrada, pero tiene como 3 accesos, más de 3.000 habitantes, es una colonia ordenada, con gente muy colaboradora, muy organizada, diversa. Y lógico, hay mucho sentimiento en la colonia por la muerte del paciente, del vecino, y ya se imagina todas las actividades que hemos tenido que hacer desde que nos dimos cuenta que salió positivo el paciente. Sí, obviamente por respeto a este señor, a este hombre y a su familia, y así manejamos las cosas aquí en Noticias. Hay mucha gente que nos ha preguntado que el nombre, eso no lo vamos a decir aquí, no nos interesa. Queremos respetar el luto de la familia, queremos ser respetuosos con esta situación. Y ya el doctor lo mencionaba, el señor alcalde decía, la familia ha sido víctima de señalamientos y de cuestionamientos, doctor, de algún tipo de rechazo ahí entre los mismos vecinos. Definitivamente, han habido quejas también por el comportamiento de la familia. Usted sabe, los muchachos son un poco inquietos, y ha habido también quejas al respecto y reclamos a la autoridad local por este tema. La colonia, pues nosotros la cerramos, está en cuarentena todavía. Los vecinos hay un grupo de jóvenes y de vecinos, el patronato muy colaboradores, y ellos prácticamente llevan el cierre de la colonia con la presencia de policía militar. Esta tarde nosotros les dimos un abastecimiento de pequeñas raciones para ellos, y los vecinos también a través de Banasú Promóvil se han suplido de alimentos, y lógico, los tenemos encerrados con limitaciones de algunas salidas especiales, pero no es nada fácil para la colonia y esa parte la entendemos, y a veces queremos por eso echarle la culpa a alguien, pero nadie es culpable de esto, pero sí culpable aquel que no se queda en casa. Definitivamente que ese sí va a ser culpable. Hábleme un poco de la familia. No sé si él tenía esposa, tenía pareja, hijos. ¿Cuál es la condición de la familia? Me refiero en cuanto al tema de síntomas o no, si han sido diagnosticados o no con COVID-19. Bien, sí, tenía un entorno familiar, esposa, hijos, y hasta este momento no hay sintomatología en los familiares, están asintomáticos, con la esperanza de que no desarrollen la enfermedad. Sin embargo, tenemos que darle el seguimiento epidemiológico y la vigilancia necesaria, así como los cuidados que ellos tendrán que tener. Y no solo esto, licenciado, sino que vamos a tener también que seguir con el estudio de todos los contactos que tuvo él con sus amistades, en la iglesia, en su trabajo. Estamos en esa tarea dura de identificar con quienes estuvo. Ya tenemos 3 personas en aislamiento, en observación, no están sintomáticos, pero estamos guardando todas las precauciones necesarias, que esto es lo que precisamente intentamos hacer. Aquí es donde pone a prueba la epidemia a la institución, porque por ejemplo, pudiésemos tener en el municipio
pruebas rápidas para poder hacer detección y diagnóstico y luego venir las actividades posteriores de vigilancia epidemiológica. Pero tenemos cerca de unos 6 pacientes a los cuales no se le hizo ningún estudio de laboratorio y que cursaron con una clínica y están sintomatología clínica y están en sus domicilios. Doctor, señor alcalde, ¿cuántos vecinos de Villanueva están confirmados con COVID-19? Confirmados tenemos 10, pero tenemos cerca de 6 pacientes que le diría por la relación directa con estos positivos definitivamente tienen la infección. Lo que pasa es que no se les hizo el estudio de laboratorio por no tener en el momento las pruebas laboratoriales y que venía debutando la epidemia en el municipio. Sin embargo, ya la Secretaría de Salud ha hecho actividades muy importantes como contratación de personal médico y de enfermería, así como suministrarnos algunas pruebas para que podamos realizarlas aquí en el municipio y continuar el estudio de los contactos de los diferentes pacientes. Usted me está diciendo que tiene 10 pacientes confirmados con COVID-19 y que hay 6 más sospechosos que usted dice van a salir confirmados, estaríamos hablando de 16. Digo, el dato más cercano a la realidad, aunque podrían ser muchos más, evidentemente. Definitivamente. En los próximos días pienso que podríamos tener 6 confirmaciones más, pero recuerde que esto es exponencial. Y ahí es donde está la gran tarea de la pesquisa epidemiológica y la investigación que nos permita llegar a tiempo de esos contactos y poder aislarlos, porque nosotros una de las actividades fuertes que hicimos en el municipio fue, antes de tener casos, fue la vigilancia de los movimientos migratorios de la población. Tuvimos 35 movimientos migratorios de Italia, de España, de Estados Unidos, de México, del continente asiático. Tuvimos movimientos migratorios en el municipio y desde entonces georreferenciamos a estos pacientes y empezamos a darles seguimiento. De estos 35, solo 2 desarrollaron síntomas. El resto, a estas alturas, a más de 16, casi 20 días de estarlos vigilando, han estado completamente asintomáticos. Sin embargo, 2 sí presentaron síntomas y uno de los positivos es por un movimiento migratorio a Estados Unidos, y lo que nos hace pensar que la fuente de infección del municipio hasta este momento ha sido una infección externa, traída, sin embargo, lógicamente. Sin embargo, estamos esperando esos casos criollos que en algún momento se van a empezar a presentar debido al contacto que han habido. Claro. Doctor, de los 10 casos confirmados, ¿en qué condición están y dónde se encuentran? ¿Están en su domicilio o están hospitalizados? Y si su condición es estable o es una condición grave o crítica. Bien, exceptuando el deceso del paciente que se enterró en Tegucigalpa, tenemos 4 pacientes más hospitalizados, menores de 50 años, los cuales están estables, pero en cuidados especiales, 3 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y 1 en el Hospital Leonardo Martínez. El resto está en sus domicilios bajo vigilancia del sistema de salud, quienes hasta este momento se han mantenido estables, y tenemos, lógico, por ejemplo, el ambiente familiar de uno de ellos. Los esposos o la esposa ya desarrollaron la enfermedad, a los cuales no se les hizo el examen, lo que significarían 2 casos que tendríamos de enfermedad que no están documentados debido a la falta de diagnóstico laboratorial. Pero el resto están asintomáticos, familiares que convivían en el mismo hogar, están completamente asintomáticos. Entonces tenemos 4 hospitalizados en condiciones estables, esperando que en los próximos días sean dados de alta, y el resto que está en sus domicilios. Doctor, por la experiencia y por el conocimiento, todo lo que usted ha vivido en este transcurso de los últimos días, de estas últimas 3 semanas quizás,
¿Usted cree conveniente o no que un paciente confirmado con COVID-19 esté en su domicilio? Digo, porque cualquier familiar, en cualquier condición que tenga un hijo, una madre, un padre, un abuelo, una abuela, un sobrino, quien sea el lazo familiar y la enfermedad que sea, va a querer estar ahí, va a estar ahí. Bueno, definitivamente que esta es una muy buena pregunta, pero la estrategia es la siguiente. Un paciente sintomático diagnosticado por COVID-19 que está estable, lo mandatorio es que permanezca en su vivienda. ¿Por qué? Porque si lo llevamos, empezamos a llevar todos estos pacientes a lugares para cuidarlos o a los hospitales, se nos complica o va a llegar un momento en que va a colapsar antes del pico de la epidemia el sistema de salud. Entonces estaríamos nosotros como adelantando el colapso de los hospitales para empezar, o de repente los albergues que vamos a tener para este tipo de pacientes. Por lo tanto, cuando es una infección como que cursa, como un resfrío un poquito fuerte, puede cursarlo o hacerlo en su domicilio. Claro, hay lineamientos bien específicos de cómo el enfermo tiene que estar en su... Prácticamente tiene que aislarse en un cuarto. Ahora, aquí es donde viene, yo entiendo su preocupación, porque hay viviendas que solo un cuarto tienen y viven 5 ahí. Entonces ahí es donde se nos, desde el punto de vista social, se nos trastoca completamente todos los lineamientos médicos. Lo normal es que estos pacientes los aislemos y quien los atienda debe de tener todos los cuidados para no contaminarse. Y en su cuarto darle toda la asistencia necesaria y lógicamente va a salir bien y se va a curar. Pero su pregunta quiero orientarla hacia el tema de aquellas viviendas de extrema pobreza donde un cuarto es el hogar. Entonces, y obviamente, doctor, las precauciones, y obviamente las precauciones obligadas, extremas, estrictas, que debe tener la familia, el entorno ahí, a pesar de esas circunstancias que todos sabemos que pasan miles de hondureños, es decir, en esas condiciones de vivienda. Definitivamente, entonces, aquí es donde nos estamos viviendo dos cosas, el tema médico y el tema social, donde la autoridad local y la autoridad central le toca tomar aquellas actividades que de repente no tienen que ver con los como lineamientos médicos, pero lo que nos demuestra es que la contención, el aislar completamente este tipo de hogares de una posible infección es lo mandatorio para evitar que llegue una epidemia que sería desastrosa en estos hogares donde tenemos 8 miembros de familia viviendo en una sola habitación. Entonces, por eso es que las actividades las estamos orientando a aislar esta población, que no salga, y preferimos estarle llevando provisiones a su domicilio. Doctor, ¿cuándo fue diagnosticado este señor de 60 años? ¿Cuánto tiempo pasó entre que fue diagnosticado y falleció? Entiendo que él murió ayer a eso de las 10 de la noche. Tenemos más o menos 14, 15 días. Él fue diagnosticado el 19 de marzo. 19, como el 20, 21 de marzo ya teníamos diagnóstico. El 19 fue ingresado y fue el punto de inicio de la problemática. Él tuvo otras asistencias por otros problemas, pero el cuadro clínico parte en el 19 de marzo. 2, 3 días después se hicieron diagnósticos y lógico, hasta ayer que bueno, no esperábamos que muriera, pero lógicamente con las condiciones que tenía era un caso de mucho cuidado. Estamos hablando de 7 días, doctor, o sea... Más o menos, estamos hablando del 19, sí, más o menos 8 días, sí, más o menos 8 o 9 días. Usted decía al inicio que es difícil lidiar con los jóvenes que están en las canchas jugando fútbol, están en los ríos, están en los parques allá en Villanueva. ¿Esto, después de lo que ocurrió anoche, después de la noticia de este señor, sigue siendo así? ¿O ha visto usted un cambio en las últimas horas del comportamiento de los jóvenes y de los habitantes de su municipio? Definitivamente que hay un cambio de comportamiento. Ahorita estamos en el Parque Central de Villanueva, que comúnmente está muy nutrido. Está vacío.
hay muchas visitas y ahorita son bastante solitarios. Las calles, el parque está solo, las calles están solas, uno que otro transeúnte que viene de laborar en empresas tales como las empresas productoras de alimentos. Entonces sí ha habido un cambio de actitud, licenciado, y bueno, y esperamos que sea un cambio de actitud definitivo. Sin embargo, la policía ha tenido que ir a los campos de fútbol, ha tenido que ir a los ríos a desalojar. El primer día tuvimos que ir a un restaurante a desalojar quienes estaban tomándose una cervecita. Entonces hasta ese grado ha llegado diría yo, no la inconsciencia, sino la falta de conocimiento, la falta de cultura, la falta de entendimiento de que esta amenaza es mortal. Sí. Doctor Perdomo, ¿hay sospecha o está confirmado dónde se pudo haber contagiado el señor que falleció? Esa es la gran pregunta y la gran incógnita que estamos estudiando con el coordinador de salud pública del municipio. Estamos tras la pista, estamos revisando listados de asistencia a la iglesia que él iba, estamos viendo su ruta en la cual se conducía, porque no creemos que haya habido un foco en la iglesia específicamente, o él tuvo un contacto en su quehacer diario con alguien que andaba asintomático pero ya andaba infectando. Creemos, esperamos y pienso que pudo haber sido alguien que era migrante, que visitó últimamente los países contaminados y él tuvo algún contacto con esta persona, y estamos viendo estos listados de asistencia a la iglesia para ver si entre los que llegaron los días que él asistió a la iglesia había alguna persona que tuvo que ver con estos movimientos migratorios. O sea, él no había tenido ningún movimiento migratorio. Él no había tenido movimientos migratorios y yo estoy casi seguro, le digo porque el otro caso sí tuvo un movimiento migratorio a Estados Unidos y otro caso también tuvo un movimiento migratorio a España. Entonces, esto nos dice que la enfermedad se ha ido multiplicando rápido y estamos coincidiendo cerca de 4 pacientes que tenemos positivos con el caso de la asistencia a la iglesia. No miramos relación en el contacto con el paciente que se murió, sino probablemente con otro paciente, el paciente cero, que le dicen que todavía no hemos logrado detectar y que esperamos con los esfuerzos que estamos haciendo, de acuerdo a la construcción de ese árbol de contactos de los pacientes, poder detectar y darle seguimiento a todos estos movimientos que han tenido estos pacientes y poder en algún momento detener la problemática. Doctor, le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con Noticieros Hoy Mismo. Lo animo a que siga adelante, a que cuide a sus habitantes, a los habitantes de su municipio y sobre todo a estas personas que han sido confirmadas, proveerles, porque usted decía, han cerrado, se encuentran en una cuarentena, en una circunstancia de confinamiento extremo, no solo la familia, de los lugares donde residen, quienes han sido confirmados, y lo animo a que siga adelante y a proveerles todo lo que ellos necesitan para que dentro de esta situación ellos se sientan apoyados. Doctor, muchas gracias. ¿Y qué mensaje nos quiere dejar, por favor? Muchas gracias. Pues, licenciado, gracias. Los medios de comunicación como este juegan un papel importante en el manejo de la información tal como lo estamos haciendo aquí. El ver de primera mano las experiencias en vivo que estamos viviendo, esto es extenuante como alcalde, como corporación, como instituciones del municipio, es extenuante, no dormimos tratando de pensar en las mejores estrategias para controlar estas problemáticas y sí decirle a la población hondureña, tienen que quedarse en casa, por favor. Más solidaridad, solicitar al gobierno central o a los organismos de cooperación un poquito mirar hacia estos municipios del Valle de Sula, donde la cooperación no es muy fluida debido a que son el motor económico del país, es donde generamos empleo, es donde tenemos mayor migración al país y es donde tenemos grandes problemas como lo que estamos presentando este día. Un abrazo, licenciado, y muy agradecido por permitirnos estar en su medio. Muchas gracias a usted, doctor Walter Perdomo, alcalde de Villanueva Cortés. Muchas gracias por participar esta noche aquí en el programa.
La noticia del día fue presentada por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. Hay muchas más noticias de lo que ha ocurrido hoy en el país y a nivel mundial sobre este tema, pero por supuesto tenemos que hacer un alto y darle un poco también de seguimiento y enfocar el tema de qué pudo haber ocurrido con este paciente que tenía ya problemas y algunas condiciones de enfermedad antes de este virus del COVID-19. Es decir, los pacientes con enfermedades del corazón tienen motivos adicionales para mantenerse alerta. Atención a este tema que vamos a abordar después de la pausa comercial. Para eso, el doctor Carlos Almendares. El doctor Carlos Almendares es un tremendo cardiólogo aquí de la capital. Yo le agradezco que nos acompañe esta noche, doctor, pero antes vamos a hacer una pausa comercial. ¿Estamos listos, doctor? Buenas noches, licenciado Melgar. Sí, estamos listos. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial, doctor, y en un momento vamos a regresar con usted para conversar sobre este tema. Antes, quiero decirle, vamos a mostrar a continuación un promocional hecho por este noticiero, pero que recoge un mensaje sumamente importante en este momento crucial, de muchos mensajes que se están transmitiendo aquí en el noticiero hoy mismo sobre este tema del COVID-19. Pero este en particular es sumamente importante porque es un mensaje de los jóvenes, para los jóvenes, porque hemos visto en las estadísticas que nos han dado y la información que nos ha provisto la autoridad, de que muchos pacientes con COVID-19 de los 67 reportados, o 68, son jóvenes, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años. Muchos son jóvenes. Y probablemente no van a desarrollar la enfermedad, no van a llegar a una condición de gravedad, porque ya sabemos que afecta más a las personas adultas, mayores y con ciertas enfermedades preexistentes. Sin embargo, estos jóvenes asintomáticos o con el virus ya confirmado, positivo, aunque no desarrollen la enfermedad, sí pueden contagiar a sus padres, sí pueden contagiar a sus abuelos. Así que este es el mensaje de los jóvenes, de un grupo de jóvenes que se han reunido, y esto es lo que han querido decir a través de Noticieros Hoy Mismo. Yo me lavo las manos, lávalo, hay un virus en el aire, mátalo. Y todo el mundo se cuida, límpialo, nos vamos a cuidar. Vamos la cadena, rompe los coronavirus, se cancela, acábalo, a los mayores vamos a cuidar. En casa vamos a estar. Esto está duro, eso no está easy, juntos acabamos con esta crisis. Esa abuela tuya tiene que cuidarla, todos los jóvenes reír para no contagiarla. Pa' que pare, sigue tu consejo que te traje. Tenemos que llenarnos de coraje, tus viejos se merecen un homenaje. COVID, acábalo, mátalo y hasta abajo déjalo. A mi hermano le va a ver que este virus está salvaje. Acábalo, mátalo y hasta abajo déjalo. No le pare, no. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. Y la solución está en nuestras manos. Doctor Carlos Almendares es un cardiólogo muy reconocido aquí en la capital. Doctor, de nuevo, gracias por acompañarnos. Doctor, los pacientes con enfermedades del corazón tienen motivos adicionales para estar en alerta, para mantenerse en alerta, porque el señor que falleció tenía enfermedades del corazón. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Gracias por la invitación. Y acá inicialmente pues aprovechar para exhortar a la población de que debemos respetar las medidas ya establecidas para disminuir la propagación del virus. Pues con la información que se tiene de China, las estadísticas que hay de China, lo que sí está establecido claramente actualmente es que la presencia de factores cardiovasculares, de enfermedades cardiovasculares adicionales a la infección por el COVID-19, sí está claramente demostrado que los pacientes en estas condiciones pueden tener una evolución intrahospitalaria más tórpida, con más complicaciones
y desgraciadamente el porcentaje de mortalidad es más alto en las infecciones por COVID-19 y con enfermedades cardiovasculares adyacentes. En ese sentido, son pues varios aspectos, son teóricos todavía, no hay algunos aspectos, no están confirmados 100%, pero sí, ¿verdad? Posiblemente sin el ánimo de alarmar, pero sí, ¿verdad? Las personas diabéticas, con insuficiencia cardíaca, pacientes que se recuperan de un infarto agudo del miocardio, hipertensión arterial, sí podría ser que se tome un poquito de extremar un poco las medidas ya conocidas. Sí, doctor, entendíamos que inicialmente el blanco principal del virus son los pulmones. Sí, correcto. Pues el órgano, ¿verdad?, que más sufre y que en la mayoría de ocasiones pues es la causa del deceso de los pacientes es a nivel pulmonar. Pero hemos ya pues se ha ido aprendiendo, se ha ido conociendo que el virus también puede tener otros comportamientos y que también es causa de afectación directa a nivel cardíaco por parte del virus COVID-19. Por ejemplo, hay personas que desarrollan lo que se llama una injuria miocárdica, o sea, el miocardio, el músculo que es el que da la fuerza con que bombea el corazón. Hay otros pacientes que pueden desarrollar lo que se llama una miocarditis, o sea, una inflamación aguda del corazón, que es una condición grave. Hay pacientes que pueden desarrollar arritmias cardíacas, trastornos en el ritmo cardíaco, la parte eléctrica del corazón. Hay pacientes que desarrollan lo que se llama fenómenos tromboembólicos, ¿verdad? Coágulos, trombos en las piernas que pueden irse pasar por las cavidades derechas del corazón e irse a alojar a los pulmones, que también es otra condición grave. Entonces, estas son condiciones que no es que van a estar presentes en todos los pacientes con COVID-19, pero sí hay que estar alerta y atentos a que estas otras complicaciones a nivel cardíacas directamente provocadas por el virus también pueden contribuir a una evolución muy mala de los pacientes y a veces pues también con la muerte. Obviamente la edad tiene mucho que ver también en este asunto, ¿verdad? Personas mayores de 60 años con esas condiciones que usted refiere. Es correcto, está claro que pues son los pacientes más vulnerables ante esta situación, los pacientes mayores de 60 años y con las condiciones que ya la población ha conocido, ¿verdad? Asmáticos también, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer también, ¿verdad? O por alguna condición del sistema inmune deficiente, también, ¿verdad? Los hace más propensos y vulnerables a que la infección sea mucho más severa y desgraciadamente mayor la mortalidad. Doctor Almendares, ¿qué medicación debe usarse? Es decir, ¿qué deben hacer, qué deben de tomar y qué no deben de tomar? Bueno, sí, al inicio, ¿verdad?, cuando se empezó a conocer el problema de la epidemia, entonces inicialmente aparecieron unos reportes de que muchos de los medicamentos de que se usan frecuentemente en el área cardíaca para tratar la hipertensión, para tratar situaciones como de insuficiencia cardíaca, para tratar situaciones en las cuales los pacientes se recuperan de un infarto, podrían contribuir a que el virus penetrara más fácilmente al pulmón o que estos medicamentos pudieran hacer más vulnerable al paciente ante esta situación. Pero eso no está comprobado, eso está aparte de estudios en animales, porque también está la otra parte, que hay alguna evidencia que ya se conocía antes, que a veces la presencia de estos medicamentos más bien pueden proteger y hacer que un cuadro de neumonía viral o de un cuadro del más conocido, adquirido en la comunidad, a veces por bacterias, sea más favorable, el curso sea mejor, más benigno, cuando los pacientes están tomando este tipo de medicamentos. Nos referimos a medicamentos, ¿verdad?, que los pacientes conocen como enalapril, captopril, lisinopril por un grupo, y en otro grupo está lo que se llama el losartán, candesartán, olmesartán, valsartán. Pero yo diría que es para que la población se mantenga pues con confianza de que pueden seguir sus medicamentos ya indicados por su médico, no hay que hacer cambios, ¿verdad? Sobre todo porque estos medicamentos garantizan un efecto muy beneficioso a largo plazo en estas condiciones de morbimortalidad cardiovascular.
Salvo, ¿verdad?, que un paciente se le confirme COVID-19, se hospitaliza y que su presión más bien está normal, probablemente sea una condición de quitar o omitir el medicamento, pero no tanto por la presencia del virus, sino que más que todo por su condición general, por su condición hemodinámica. Esto está claramente, ¿verdad?, establecido y las principales sociedades de cardiología de Europa y de Norteamérica, pues la conclusión de ellos, y no ha cambiado su posición hasta el día de hoy, es que se deben de seguir con confianza estos medicamentos. Por ahí se menciona también que esto se ha hecho porque es una sustancia la que permitiría que el virus, una enzima que todos la tenemos en nuestro cuerpo, y que al parecer cuando usamos estos medicamentos esa enzima como que aumentan los niveles. Entonces pareciera que no es bueno tomar ibuprofeno también, porque pareciera que los pacientes evolucionan peor cuando está el antecedente de haber usado ibuprofeno en estas condiciones. Es una recomendación general para que lo que se ha recomendado pues generalmente es si hay fiebre, malestar, dolor de cuerpo, pues es acetaminofeno o paracetamol. Eso es, porque usted sabe que con el menor síntoma en las condiciones actuales, muchos buscamos o buscan automedicarse, ¿verdad? Y esto puede ser correcto. fatal. Sí, pues la automedicación desgraciadamente es bien frecuente en nuestra población, ¿verdad? Y ante esta condición, ¿verdad?, otra de las condiciones que tenemos que aprender es eso, ¿verdad?, que 80-85% de estos casos de COVID van a pasar y van a pasar con las medidas generales, ¿verdad? Aislamiento, el aislamiento social, el distanciamiento con las personas que lo puedan atender y las medidas generales de sostén, hidratación adecuada y de medicamentos probablemente solo acetaminofeno o paracetamol y prohibidos los antiinflamatorios no esteroidales que se llaman. Doctor, debemos de seguir... Y por otro, yo diría... Perdón, sí, continúe, perdón. No, y lo otro que siempre relacionado con este tema de la automedicación, licenciado, y población hondureña, es el hecho de que no hay ningún medicamento probado que sea eficaz contra el virus. Entonces por ahí ha salido información, ¿verdad?, que sale a la luz pública y es de conocimiento general que la cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, hay alguna evidencia, pero todavía eso es experimental, de que puede ser útil para este tipo de pacientes, pero son para pacientes que están hospitalizados y que ya tienen una repercusión pulmonar. Para esos pacientes en los que se podría probar este tipo de medicamentos basándose siempre en lo que es riesgo-beneficio. La automedicación con estos medicamentos definitivamente sería una gran irresponsabilidad por parte de la población, porque de por sí ya tienen algunos efectos cardíacos directos, o sea que más bien por intentar mejorar la parte pulmonar contra el virus, más bien podemos hacernos daño desde el punto de vista cardíaco. Y sobre todo la combinación de cloroquina o hidroxicloroquina con el otro antibiótico, acitromicina, promueve o aumenta el riesgo de una condición fatal que se llama muerte súbita. Es por una alteración eléctrica a nivel cardíaco, se desencadena una arritmia cardíaca fatal y que entonces más bien sería mucho más perjudicial la automedicación, sobre todo con estos últimos medicamentos que se ha mencionado que pudieran ser útiles contra la infección por el COVID-19. ¿Cuál es su recomendación para los pacientes con enfermedades del corazón en este momento y sobre todo si son mayores de 60 años de edad? Yo diría que son las que ya se han mencionado, licenciado. Probablemente sí, estas personas deberían de extremar más las medidas recomendadas, el lavado de manos frecuente, desgraciadamente pues no visitas, no celebraciones, no congregarse, ¿verdad? Y aquí viene, ¿verdad?, lo que se mencionaba al inicio o antes en el transcurso del programa, es la contribución que pueden hacer, la valiosa contribución que pueden hacer los jóvenes en el sentido de respetar las medidas, porque ellos pues probablemente pudieran ser los mayores portadores del virus y llevarlos a casa a enfermar las personas mayores. Doctor, le agradezco mucho que haya aceptado conversar con Noticieros hoy mismo esta noche. El doctor Carlos Almendares, cardiólogo. No, sí, a la orden, licenciado Melgar. Y ojalá que todos contribuyamos a que la propagación sea lo más lento posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Almendares.
Bueno, es un día sin duda muy complicado. Lo que nos habían dicho hace semanas atrás que iba a ocurrir, está ocurriendo. El doctor Roberto Cosenza es el viceministro de Salud. Doctor, ¿cómo se siente? Honduras, quédate en casa, es lo que le tenemos que decir a la población. Es importante que nos quedemos en casa. Si nosotros no tenemos nada que salir a hacer en estos momentos, quedarnos en casa. Sobre todo aquella población de riesgo, las personas mayores de 60 años, aquellas personas que tienen una enfermedad asociada como una persona cardiovascular, los enfermos renales, los hipertensos, los diabéticos, los asmáticos, todo ese tipo de personas, evitar andar en casa. Necesitamos retrasar más ese pico en la cual nosotros va a ser prácticamente imposible retener, donde nosotros vamos a tener un mayor número de casos. Doctor, usted está en San Pedro Sula, ¿qué está haciendo ahí? Estamos en San Pedro Sula, nosotros coordinando el flujo del paciente, previendo cómo nosotros vamos a atender el mayor número de pacientes cuando nosotros lleguemos al pico más alto que se piensa tener en el departamento de Cortés, ya que en San Pedro Sula es donde se van a referir los pacientes que requieran de estos cuidados intensivos y aquellos pacientes críticos que se tengan en la zona noroccidental. Hoy hay pacientes críticos por COVID-19 ahí en San Pedro Sula, doctor. Sí, tenemos pacientes críticos por COVID-19, los cuales están siendo atendidos. Hay que ver de que en su mayoría estos pacientes, el 80%, estarán cursando con un resfriado común, pero de que tenemos un 5% que van a requerir de estos cuidados críticos. Usted dice, estamos preparándonos para cuando venga el pico del contagio en el país. ¿Para cuándo, ese pico, para cuándo lo está esperando, doctor? Nosotros lo esperamos para aproximadamente a partir del 15 de abril. Esto no quiere decir de que los casos se van a estar notificando, estarán surgiendo casos, pero sí esperamos tener un pico según las estadísticas que se tiene por los expertos. A partir del 15 de abril nosotros podíamos tener un alto número de casos. Más temprano el comisionado de Copeco, el señor Rubí, decía, mira, aquí podemos llegar a tenerse un escenario que hemos previsto según los datos que se nos van dando día a día. Bueno, ayer 16, hoy 16 de nuevo. En los próximos 4 meses dice 70,000 contagiados, 1,200 muertos. ¿Usted comparte esa cifra? Bueno, mire, Ricardo, a pesar de las medidas que se han tomado, nosotros estamos viendo de que se están notificando a diario un número de casos y un número de casos que no es reducido el número. Ya hemos visto estos últimos días de que estamos hablando ya de un número significativo y pensamos de que no es un número alto para lo que se va a tener, sino de que vamos a tener un número bastante alto de casos. Ese número bastante alto de casos, doctor, ¿de cuánto estamos hablando? Según los escenarios que usted ha previsto, que usted ha analizado, que usted ha considerado. Mire, ahorita no tenemos una proyección para poderle decir qué tan alto puede ser el pico, porque casos que pensamos que con las medidas que se han tomado en este tiempo pensábamos tener todavía un reducido menos de casos, pero ya la proyección nos está cambiando al ver cómo en estos días se han notificado un número significativo de casos, a tal que nosotros ya estamos reportando 68 casos el día de hoy. Sí. Doctor, los pacientes que usted me dijo que están en estado crítico,
ahí en San Pedro Sula, ¿en qué hospital están? Bueno, acá tenemos 2 hospitales donde se están atendiendo este tipo de pacientes, el Leonardo Martínez y el Hospital Mario Catarino Rivas. Ahí se encuentran los pacientes confirmados con COVID-19 que están hospitalizados porque hay otros que están en su domicilio. Así es, el 80% de estos pacientes se le está dando un seguimiento en su domicilio. Como bien lo decía usted anteriormente, estos pacientes están siendo vistos por las diferentes regiones que tiene el departamento de Cortés. Doctor, usted sabe que se ha hablado mucho sobre la necesidad de hacer estas pruebas rápidas, que tal vez no le diagnostican inmediatamente el COVID-19, pero sí le dan una idea de que esta persona podría tener los síntomas y desencadenar un COVID-19. ¿Existen en el país esas pruebas rápidas? Bueno, ya se ha analizado como Secretaría de Salud lo que son la aplicación de estas pruebas rápidas. Estamos viendo qué laboratorio son las que la van a distribuir dentro del país para poder nosotros darle un diagnóstico lo más preciso al paciente en el momento que lo requiera. La cuarentena, bueno, este toque de queda absoluto a nivel nacional termina este próximo domingo. ¿Usted cree que debe continuar? Bueno, es lo que realmente esperamos ver cómo es el comportamiento de estos otros días para que se pueda tomar la decisión si continúa el toque de queda. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, es el doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Hay más información esta noche sobre el tema, ya regresamos. Esto es de vida o muerte. Sigan las instrucciones y permanezcan en sus casas. Nos han dicho que lo peor está por venir. Evitemos llegar al momento que toque decidir quién vive y quién muere. La mejor manera de agradecer y apoyar a todo el personal sanitario y médico es evitar el contagio. Si usted no tiene una emergencia médica, evite venir a los hospitales. Seamos solidarios con ellos, busquemos la manera de hacerles llegar comida, facilitarles transporte y apoyar a sus familias. Nuestras autoridades deben garantizar que médicos, enfermeras, enfermeros, técnico, personal administrativo y de aseo que arriesgan su vida a diario cuenten con su equipo de bioseguridad por el bien de ellos y el de sus familiares. Gracias a todo el personal médico y sanitario de todo el país por este enorme sacrificio. Para estos valientes hombres y mujeres, nuestra eterna gratitud y sincero reconocimiento. Recuerde que evitar el contagio es responsabilidad de todos. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. La solución está en nuestras manos. Bueno, echamos un vistazo a cómo está la situación de contagiados y fallecidos en el mundo. Los países que más reportan. Ya Estados Unidos, por ejemplo, hoy superó en casos de afectados o infectados con COVID-19 a China, donde se originó el virus. Tiene 85.377 casos. Y esto fue este momento a las 8 de la noche, pero en minutos esto va aumentando. Aumenta en los casos y por supuesto que aumenta en la cantidad de fallecidos. Estados Unidos reporta hasta esta hora 1.295 fallecidos por el COVID-19. China, 81.340 con 3.292. Italia, 80.589 con 8.215. Italia es el país que más muertos reporta por este nuevo coronavirus. España ya es el segundo país con más fallecidos, 4.365 y 57.786 casos. Y Alemania con 43.938 casos y 267 fallecidos. El doctor Adalid Maldonado está en Barcelona. Adalid Maldonado está en Barcelona, España. Es de noche aquí, es de madrugada allá, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. El doctor Adalid Maldonado
es un doctor hondureño que labora por muchos años ya en un centro de salud que está adscrito al Hospital de Terraza, ahí en Barcelona. Es originario de Corquín, Copán. Doctor, gracias por acompañarnos a esta hora de Barcelona, a esta hora de Honduras. Muchas gracias, don Edgardo. Es un placer. ¿Qué quisiera compartir con nuestros amables televidentes? Ya usted ha recibido el dato de la cantidad de hondureños que se encuentran en esta circunstancia. Sabemos lo que está ocurriendo en toda España y ya aquí reportamos el primer fallecido. Sí, la verdad que es una situación bastante complicada. Aquí llevamos ya prácticamente más de 2 semanas conociendo el número de casos que van subiendo y subiendo. Y ahora creo que todavía no hemos llegado al pico máximo de contagios, pero se prevé que este fin de semana y esta semana que viene se alcance más o menos o se aplane la curva, se alcance el pico máximo. Sin embargo, en cuanto a las personas fallecidas, los datos no son muy esperanzadores porque las personas que se sabe que han sido contagiadas, o sea, que han contraído el virus y han empezado con síntomas hace una semana, ahora es cuando empezarán con las complicaciones y bueno, la situación de las UCIs, los hospitales, pues puede empeorar muchísimo más. Se prevé que las muertes pues suban a las 10.000 aproximadamente. Esperemos que no llegue a serlo, pero probablemente sí que lo sea. ¿Qué fue lo que ocurrió en España, doctor? ¿Qué fue lo que detonó esta situación? Yo creo que fue al principio las autoridades no tuvieron la valentía para haber decretado un estado de alarma, yo creo, antes. No se hizo la suficiente precaución a la hora de los viajeros que venían desde Italia o desde China y yo creo que eso fue el detonante porque es un virus que se contagia muy rápido y yo creo que fue el detonante de todo esto. ¿Cuál es la lección aprendida en España que debemos aplicar aquí nosotros o que debemos nosotros aprender también? Pues yo creo que las medidas que se empezaron a tomar hace una semana ahí en Honduras están bien. Yo creo que es porque es para detener la propagación del virus, la única manera que tenemos es quedarnos en casa, porque se ha visto que es un virus con una alta capacidad de contagiosidad y es la única manera que se puede detenerlo. Yo creo que de nada sirve decretar un estado de alarma, un toque de queda, cerrar colegios, pero si al día siguiente se abren los bancos para tener que ir a pagar la luz o el agua. O sea, eso no tiene ningún sentido. Yo creo que es lo que deberían de aprender y lo que deberían de tener en cuenta para que no pase lo que está pasando aquí en España. Porque si nos damos cuenta, claro, el sistema sanitario de Honduras no tiene la capacidad para soportar esta epidemia y sería la verdad que muy catastrófico, ¿eh? O sea que en su opinión, por ejemplo, este asunto de los toques de queda, del confinamiento, debe ser radical, debe ser absoluto y debe ser casi permanente, por lo menos durante las próximas 2 semanas. Probablemente sí. El problema es que en Honduras, bueno, conocemos la situación, la mayoría de la gente no tiene la capacidad ni los medios para sobrevivir todos los días. Es decir, no tiene la capacidad para almacenar alimentos durante una semana. Hay gente que vive de lo que hace el día a día, entonces yo creo que es bastante complicado y es a esas personas que se encuentran muy vulnerables, que no tienen comida y es a las que se debería de abastecer por lo menos. El tema de los pagos, de la luz, del agua y todo eso, yo creo que se debería de posponer para otro momento. Creo que ahora no es el momento adecuado para tener que ir a un banco y tener que ir a pagar la luz o el agua. Doctor, ¿usted le ha tocado tratar pacientes con síntomas o confirmados de COVID-19? Sí. A ver, yo trabajo en un centro de atención primaria
que aquí digamos que somos la puerta de entrada al sistema sanitario. Nosotros recibimos a esos pacientes en los centros de salud y dependiendo de la gravedad o de la sintomatología decidimos derivarlo al hospital o no. Estamos en estos momentos prácticamente solamente atendiendo consultas telefónicas, intentando filtrar aquellos pacientes que se encuentran con sintomatología leve para que se queden en casa y que no vayan a tanto a centro de salud como a urgencias del hospital. Pero aquellos pacientes que sí que se encuentran con un estado de gravedad pues un poquito más alto, sí que los vemos nosotros en el centro de salud y dependiendo de cómo lo veamos, pues decidimos enviarlo o no al hospital. Pero la mayoría de pacientes que nosotros vemos en el centro de salud llegan en un estado, la verdad que muy complicado. Además, la mayoría de pacientes son pacientes mayores, pero sí que estamos viendo un alto porcentaje de pacientes jóvenes. La verdad que preocupa mucho, ¿eh? Claro. ¿Usted cuenta con los insumos necesarios para atender a estos pacientes? ¿Con la protección y la bioseguridad para atender a estos pacientes? Ahora mismo la situación está bastante complicada porque hay un desabastecimiento casi total de los equipos de protección individual. Tenemos que reutilizarlas prácticamente, las batas impermeables verdes tienen que durarnos por lo menos una semana, que en teoría debería de ser de un uso diario. No tenemos suficientes mascarillas, las FP2 y las FP3, que son las que nos protegerían. Estamos utilizando una mascarilla una semana, o sea, está bastante complicado, pero todo esto fue porque empezaron todos los países prácticamente a hacer acopio de estos materiales y claro, el desabastecimiento fue prácticamente mundial. Entonces es lo que está ocasionando todo esto y nosotros la verdad que nos encontramos un poco desprotegidos. ¿Le ha tocado atender a algún compatriota? ¿Le ha tocado atender a algún hondureño? No, con coronavirus no, pero pacientes que han venido de Honduras que han tenido dengue, sí. ¿Y la situación más dramática que le ha tocado vivir en medio de esta pandemia? Pues ahora mismo, mira, nos ha tocado prácticamente cerrar el centro de salud por la tarde. Nos han reubicado. Ahora vamos a tener que hacer urgencias en el hospital, o sea, atender urgencias en el hospital. Tenemos que ir a ver a pacientes que les han dado de alta a su domicilio, porque en el hospital es que ya no hay cupos, o sea, ya no hay camas. Por ejemplo, en el hospital de Tarrasa se ha triplicado el número de pacientes que están en la UCI. Entonces, los pacientes que están medianamente bien se están enviando a domicilio con tratamiento y tenemos que ir nosotros a casa a cuidarlos. El fin de semana pasado sí que tuve guardia en el hospital, pero me tocó prácticamente que ir a atender a pacientes a domicilio y fue cuando empezó todo, cuando estalló todo esto o sea, fue una guardia muy mala porque tuvimos una cantidad de pacientes que tuvimos que ir a ver a su domicilio y que estaban muy malos, o sea, muy graves. Doctor, ¿qué mensaje, en dos sentidos? Primero, a la autoridad aquí en Honduras y, por supuesto, a la población. ¿Qué mensaje nos daría? Pues a la población, bueno, en primer lugar, que no tengan miedo y que, bueno, mucho ánimo. Sé que la situación es muy difícil para un montón de la población en Honduras, pero que hagan todo lo posible por no salir de casa. Sí es verdad que y a las autoridades les diría, y lo que dije antes, que no tiene ningún sentido decretar un toque de queda o prohibir la circulación en las carreteras si luego después se permite que vayan al banco porque tengan que pagar la luz o el agua. Entonces son cosas digamos contrarias, ¿no? a lo que dice para evitar esta propagación del virus.
Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche, madrugada, allá en Barcelona. Muchas gracias. Solamente quería hacer un llamamiento. Hay un grupo de hondureños aquí en España y en Estados Unidos que han creado un grupo en una página de Facebook que se llama Hondureños contra el COVID-19. Lo que se pretende es recaudar fondos, que ya hemos recaudado una buena cantidad de dinero, para comprar material y destinarlo al personal sanitario de los hospitales de Honduras. Porque creo que si no se cuida al personal sanitario, que es el que va a atender a los casos graves y a toda la población, estos profesionales tienen mucho riesgo de contagiarse, y si no los cuidamos y si nadie los cuida, entonces va a ser muy complicado salir de esta situación. Riesgo de contagiarse ellos y sus familias. Exacto. Aquí, bueno, el 14% de todos los infectados, o sea, de los 57.000 infectados que hay en toda España, el 14% son profesionales sanitarios. Y de esos han muerto ya 2 médicos y una enfermera. Entonces, la verdad que es una situación bastante complicada, y se le debe de proporcionar todos los materiales a los profesionales, porque si no, la verdad que se van a quedar sin médicos, sin enfermeros, y la cosa puede complicarse demasiado. Doctor, muchas gracias de nuevo, muy amable. Muchas gracias. Saludos a toda la gente allá a Corquín y a mis amigos ahí en San Pedro, a mi sobrino Isaac y a todos. Muy bien, gracias. Doctor Adalid Maldonado es un médico hondureño, vive hace más de 15 años en España y trabaja actualmente en un centro de salud, adscrito a un hospital en Barcelona. Yo me lavo las manos, Lalo. Hay un virus en el aire, mátalo. Y todo el mundo se cuida, límpialo, nos vamos a cuidar. Rompemos la cadena, rompe los coronavirus, se cancela. Acábalo, a los mayores vamos a cuidar. En casa vamos a estar. Esto está duro, eso no está easy. Juntos acabamos con esta crisis. Esa abuela tuya tiene que cuidarla, todos los jóvenes reír para no contagiarla. Pa' que pare, sigue tu consejo que te traje. Tenemos que llenarnos de coraje, tus viejos se merecen un homenaje. COVID, acábalo, mátalo y hasta abajo déjalo. A mi hijo no le va, que este virus está salvaje. Acábalo, mátalo y hasta abajo déjalo. No le pare, no. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. La solución está en nuestras manos. Bueno, hemos insistido aquí en el noticiero sobre el tema de las redes sociales. Si usted quiere saber qué es cierto y qué no es cierto, vea el noticiero, punto. A las 7 de la mañana estamos permanente hasta la 1:30 de la tarde, y luego en el espacio de las 6, a partir de las 6:30. Los únicos dos comunicados ciertos de hoy es en el que informa el gobierno sobre los 16 nuevos casos de coronavirus, del nuevo coronavirus. Y el de más temprano, donde se confirmaba oficialmente la muerte de este hombre de 60 años, que es el primero que fallece en Honduras, porque ya hay compatriotas que han fallecido en el exterior, sobre todo en España. En Honduras es el primero que muere aquí en el país. Esos son dos comunicados. Y un tercero, que es de Copeco, ya le vamos a dar lectura, que es sobre algunos compatriotas hondureños, es decir, obviamente, que están en el exterior y que obviamente necesitan regresar a Honduras. Y hay que darle la oportunidad de que regresen a Honduras. Obviamente se tienen que tomar una serie de medidas
que entiendo que están contempladas, ya la vamos a leer en unos minutos más adelante. Pero volviendo al tema, no hay más información oficial, no hay otros comunicados, cualquier cosa que usted esté recibiendo es absolutamente falso. Solo estos 3 comunicados, el de que informa, que fue sobre a las 10 de la mañana, oficialmente la muerte del señor de 60 años, el otro donde se informó hoy a las 6 de la tarde de los 16 nuevos confirmados, y este de Copeco, que ya la voy a dar lectura, sobre los compatriotas en el exterior que necesitan regresar al país. De ahí, cualquier cosa que usted mire en la red es falso. Puede visitar también las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo, por supuesto, para corroborar con la información. Pero lo que está ocurriendo, lo que está pasando, la información confiable está aquí, en Hoy Mismo. Expertos coinciden que estamos en la curva ascendente, quizá mucho más rápida de lo pensado o lo ya previsto de este COVID-19. Y que no hay otra opción, la cuarentena debe continuar. Bueno, la recomendación indudablemente ya dijimos que tiene que extenderse la famosa cuarentena. Que se cumpla o no se cumpla ya es problema de la estructura del mismo sitio. Yo pienso que ahorita, como es un lugar muy peligroso por un disparador nacional de la enfermedad, debe el doctor Guadalupe Perdomo ayudarse de todo el engranaje político y militar que sea posible local, que haya una cuestión como coercitiva para el cumplimiento de esta cuarentena, porque no tenemos de otra alternativa. Es un foco disparador potencial terrible para casi todo el país. Si la gente no sale de su sitio de estar, de su vivienda, tiene que haber obviamente una medida coercitiva, y ahí fue el rol en otros países de la Guardia Nacional. Nosotros no tenemos Guardia Nacional, pero tenemos una policía, además de la policía, complementado con el ejército, pero en forma adecuada. Hay que hacerlo. Y la distribución de los alimentos, que participe el ejército con toda su infraestructura. Ya viene Semana Santa. Y si se extiende esta cuarentena, prácticamente va a tener días de la misma Semana Santa. Así es que yo pienso que lo más prudente es continuar la cuarentena en ese sector. Es importantísimo eso. Y hacerle lo que le dije hace unos minutos, ponerse en contacto lo más pronto posible por esos números de pruebas que existen en el ministerio, tratar de darle prioridad a su sector, porque yo conozco la cantidad de gente que existe en ese sector de Villanueva, y ese puede ser un foco terrible de multiplicación de la enfermedad. Es el momento crítico, y gracias a Dios que tenemos a un alcalde que es médico, que comprende esta situación, y es importante para tratar de parar esto, porque eso puede ser el disparador nacional del problema a nivel por lo menos de la zona norte. La noticia del día es presentada por el nuevo Bronco Pulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. Tunota.com. Coronavirus. Confirman primera muerte por COVID-19 en Honduras. Las autoridades manifestaron que durante el proceso de atención y a pesar de los esfuerzos realizados por el personal del hospital, el paciente desarrolló neumonía bilateral grave con múltiples infiltrados pulmonares, causando un fallo respiratorio y posteriormente un paro cardíaco. El Universal México. AMLO solicita al G20 controlar venta de medicamentos y no cerrar fronteras. El presidente Andrés Manuel López Obrador participó en la cumbre virtual del G20, en donde expuso lo que México está haciendo frente a la pandemia del coronavirus COVID-19. Prensa Libre Guatemala. Coronavirus. En 4 días de toque de queda en Guatemala han sido capturadas 2.652 personas. Las capturas se han registrado porque algunas personas no acatan el toque de queda que impide salir a la calle de las 16 horas a las 4 de la mañana.
La prensa gráfica El Salvador. Asamblea autoriza adquirir deuda de $2.000 millones que el gobierno salvadoreño pide por pandemia de coronavirus. El gobierno podrá emitir títulos valores con plazos de hasta 40 años o buscar préstamos para pagar en los siguientes 35 años. La prensa Nicaragua. Empresas turísticas piden al gobierno de Ortega un salvavidas económico por el COVID-19 o se irán a la quiebra. La disyuntiva es si se deja quebrar las empresas perdiendo cientos de miles de empleos o se auxilia a tiempo una industria en aguda crisis, señaló la Canatur. La Nación Costa Rica. Universidad de Costa Rica suma esfuerzos contra coronavirus. Ingenieros físicos construyen respiradores y protectores faciales. Equipo de rápida elaboración o bajo costo serán donados a la Caja Costarricense del Seguro Social para su uso en centros de salud. Universidad pide ayuda con impresoras 3D. Y la prensa Panamá. Diputados aprueban en segundo debate el proyecto de moratoria del pago de la electricidad, la telefonía y el internet. Con varias modificaciones, los diputados de la Asamblea Nacional pasaron a tercer debate el proyecto de ley 295, que establece la suspensión del pago de servicios públicos por 4 meses y sus intereses en atención al estado de emergencia declarado por el coronavirus COVID-19. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. ¿De qué se habla en? Fue presentado por La Diaria. ¿Y tú qué soñaste hoy? Sueña y gana con La Diaria. Mucha atención al siguiente comunicado. Industria Avícola de Honduras, pedimos apoyo a las municipalidades para libre circulación y abastecimiento de nuestros productos. 26 de marzo de 2020, ante la emergencia mundial que se vive por el COVID-19, los miembros de la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras, ANAVI, hacemos un llamado a los responsables de las diferentes municipalidades del país para que nos permitan el libre tránsito de nuestros productos a nivel nacional. Hace unos días reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para lograr el total abastecimiento de los productos avícolas en los canales de distribución autorizados por el Gobierno de la República. Sin embargo, hemos recibido reportes que autoridades municipales de algunas municipalidades no han permitido la circulación y transporte de nuestros productos. Es importante para nosotros que las autoridades entiendan que el 85% de la producción de la industria avícola es generada en los diferentes municipios de Cortés, Copán y Santa Bárbara, por lo que exhortamos a los alcaldes, militares y autoridades correspondientes a que nos permitan la libre movilidad para el transporte avícola en todos los municipios y así poder cumplir nuestro compromiso de transportar el producto y abastecer a todo el pueblo hondureño. Además, solicitamos el cumplimiento de las normativas establecidas por el Gobierno de la República para los rubros que generamos y abastecemos productos de primera necesidad a nivel nacional. Son excepciones a la limitación de movilidad la industria agroalimentaria, incluidos centros de distribución de alimentos y bebidas. Los productores, nuevamente reiteramos nuestro compromiso permanente de producir y operar bajo las directrices establecidas por la OMS, SINAGER y el Gobierno Nacional. Hoy más que nunca, ANAVI y todos nuestros agremiados confirmamos que con acciones solidarias que nos encontramos al servicio del país, contribuyendo de manera responsable al abastecimiento de nuestros productos en todo el país, siempre y cuando las autoridades nos lo permitan. Juntos saldremos adelante. 26 de marzo 2020. En Hoy Mismo, estamos de su lado. Tenemos a Eddie Quintero con los vecinos. Vecinos de este sector de que no están recibiendo este vital líquido a través del servicio del SANA. Y nos han dicho que no tienen la culpa que vivamos en una zona alta. Y creo que esa no es una respuesta. Todos los meses pagamos nuestro recibo. ¿Cuál sería la respuesta que le daría el SANA a estas personas que ya hace días no tienen agua? Bueno, lo primero es enviar cisternas lo más pronto que podamos. Esperan que la cisterna llegue en el transcurso de la tarde. Así es, y muy agradecido por ustedes primeramente y que nos ha atendido el señor gerente, tengo entendido que es el que respondió. En Hoy Mismo, estamos de su lado. Bueno, es importante tener claro en relación a los comunicados y a todas estas cosas que circulan en redes sociales. Le reitero, solo dos cosas se han dicho.
de manera oficial el hondureño que falleció aquí en el país por COVID-19. Los 16 nuevos casos y un comunicado de Copeco que ya le voy a dar lectura. Antes, mañana, atención, mañana viernes, ¿qué se permite en cuanto a, por ejemplo, movilización y atención? Gasolineras abrirán lunes, miércoles y viernes de 8 a.m. a 12 meridiano. Eso está vigente. Solo se venderá combustible a las personas que presenten su carnet de trabajo y salvoconducto de autorización. Me imagino que el carnet de trabajo tiene que ver con la gente que está evidentemente trabajando en actividades que son excepcionales. Obviamente transporte de carga de alimentos, de tema de Cruz Roja, ambulancias, policía y personal que tenga que ver con labores relacionadas con esta situación. Hasta ahí, las gasolineras, los bancos, atención. Los bancos, el comunicado del otro día dice: la banca, cooperativas y financieras en coordinación con el Banco Central de Honduras se atenderán los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 9 a 4 en todas sus agencias y sucursales, con excepción de los centros comerciales o moles. Esos son solo para recordatorio, para mañana viernes, las actividades que están abiertas. Y luego este comunicado, atención, sobre los compatriotas en el exterior que necesitan regresar a Honduras. Número 1 dice: a partir del domingo 29 de marzo de 2020 se habilita de manera temporal todo tipo de vuelos para el ingreso de hondureños que desean retornar al país por los aeropuertos internacional Toncontín de Tegucigalpa y Ramón Vida Morales de San Pedro Sula. Esta medida estará sujeta a suspensión de acuerdo a la evolución de la propagación mundial y nacional del COVID-19, o sea que es hasta el momento, hasta hoy, hasta esta hora. Está vigente eso. ¿Puede cambiar? Sí, en los próximos días. Pero hasta el momento eso está vigente, que el próximo domingo habrá vuelos en 2 aeropuertos para hondureños que tienen que regresar al país. 2, que el hondureño que entre al territorio nacional por cualquier aeropuerto o cualquier frontera deberá someterse a los protocolos de vigilancia epidemiológica y aislamiento domiciliario o cualquier establecimiento que el Estado asigne para este fin durante 14 días que han sido determinados por la Secretaría de Salud. 3, para garantizar el cumplimiento de los protocolos de salud, el hondureño que ingrese deberá firmar una declaración jurada en la que se compromete a cumplir estrictamente con la medida de autoaislamiento. 4, esta misma declaración jurada obligará al hondureño que ingrese y que no cumpla con el autoaislamiento a cubrir los gastos médicos en los que incurre el gobierno y las personas con las que ha tenido contacto a su regreso y sean contagiados en caso de ser diagnosticado como positivo por COVID-19. Esta declaración es a título personal, excepto los padres, tutores o representantes que firmarán por los menores de edad. 5, el ingreso de extranjeros al país está prohibido temporalmente, excepto el cuerpo diplomático y residentes, quienes obligatoriamente deben someterse a las mismas medidas aquí indicadas. 6, toda persona que se someta a estos procedimientos para su movilización obligatoriamente debe usar mascarilla durante su viaje. El comunicado completo está en las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo, esto es Facebook, el Twitter y el Instagram. Para cerrar, los últimos datos de Centroamérica. En México tenemos 585 reportes de contagios, hay 8 fallecidos. En Guatemala, 25 casos, 1 fallecido. En Belice, 2 casos positivos, no hay fallecidos. En El Salvador, 13 casos, no reportan personas fallecidas. En Honduras, 68, 1 fallecido. Casos positivos en Nicaragua, 2, ya se reporta 1 fallecido en Nicaragua. En Costa Rica, 231 casos positivos, 2 fallecidos. En Panamá, 674 casos positivos, 9 fallecidos. Es decir, total de casos entre México y Panamá, 1.600 y 22 muertos. Esto es Lo Último en Noticias.
Y mucha atención, Arnaldo Hueso es el secretario de Educación y está a cargo de este programa, proyecto de entrega de ayuda humanitaria. Mañana viernes, el operativo Honduras Solidaria continúa en las colonias Villanueva Norte en Tegucigalpa y la 3 de Mayo en Comayagüela. Esto es entrega de ayuda, de una ración de alimentos, de una provisión para 15 días, donde está siendo apoyada por la policía y sobre todo las Fuerzas Armadas. Mañana el operativo es en la Villanueva Norte en Tegucigalpa y la 3 de Mayo en Comayagüela. Esto es todo. Buenas noches. Mañana a las 7 de la mañana en Noticieros Hoy Mismo, primera edición. Los esperamos. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias. De la colonia Vista Hermosa en Villanueva Cortés es el primer hondureño muerto en el país por el nuevo coronavirus. Sin velatorio fue sepultado en un cementerio capitalino el hombre de 60 años que murió de COVID-19. Adultos mayores acudieron hoy a realizar sus trámites bancarios en una jornada exclusiva para ellos. No era necesario porque ya no tenía nada y vivo sola. Expertos coinciden que la cuarentena debe continuar al menos 15 días más y que el gobierno debe ser más estricto con el confinamiento. Porque no tenemos otra alternativa. Es un foco disparador potencial terrible para casi todo el país. Estados Unidos ya es el país con más contagiados por COVID-19 en el mundo. Y de última hora, se confirman 16 casos positivos de COVID-19 y asciende a 68 los casos confirmados, de los cuales uno falleció, informó el gobierno. Este fue el resumen de noticias.